con Llorente. Y Radio Splendid, claro, exactamente. Bueno, lo dicho, señoras y señores, Lara Goiburu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Lo dije bien? Muy bien, sí. ¿De origen qué? Seguís anotando, ¿no? Vasco, Ah, bien. vasco. Puedes jugar en el Athletic de Bilbao, que son todos vascos. Exacto. Podés hacer eso. No creo que sume mucho, pero como poder, pues... De hinchada nomás. Claro, y bueno, verdad, de hinchada sí, de ser todos vascos de verdad. Bueno, Lara es directora ejecutiva de Management and Fit, recién decíamos, antes que llegaras, una de las más prestigiosas, ¿no? De que miden constantemente. Y vamos a hablar un poco de cómo está la situación general del país, cómo está la imagen de Milei y demás. El informe que estamos viendo, que vamos a ver porque eso es el previo, es de abril. Es de abril. Es de abril. Exacto, Ok. es de abril. ¿Y es qué- la medición de abril que presentamos ahora. Exacto. Bueno, ¿y qué arrojó? ¿Cómo está la situación general del país? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está? No sabemos. Sabemos lo que piensa la gente ¿Cómo? de cómo está la situación general del país y ahí lo que estamos viendo, se dieron dos cosas respecto de marzo. Una es que sigue disminuyendo la sensación de que las cosas van bien. Se disminuye. Eso sigue bajando. ¿sí? Ay, Dios mío. No baja mucho, pero Pero ya hay una tendencia, hay ¿no? una tendencia que es a la baja. Y lo otro que en marzo habíamos tenido, cuando preguntamos por los principales problemas, en marzo se había dado por primera vez en muchísimo tiempo, en muchos meses, que la inseguridad había vuelto al primer lugar de cuando preguntamos por cuál Claro. cree que es el principal problema, y la inflación había pasado al segundo. Bueno, ahora volvió otra vez la inflación al primer lugar. La inflación se había mantenido como primera Durante muchísimo tiempo. Bueno, sí creo que ahí lo estamos viendo, Ahí la está. evolución. Ven, A pesar de que el saldo inflacionario no fue tan alto, pero que se quebró esa idea de Exacto. sigue bajando de a poquito esto, ¿no? Exacto. Hubo como... bueno, yo soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y hubo ahí como un... ¿viste cuando decimos, uy, te dio chucho? O sea, fue como el, wow, volvió. No estaba tan resuelto esto. No estaba tan resuelto, no parecía tan resuelto, y volvió a ser el principal problema que los argentinos y las argentinas a los que les consultamos te dicen, bueno, sí, primero la inflación, después la inseguridad, después la corrupción, pero primero la inflación. Cuando a eso lo combinás con cómo ven las cosas hoy, cómo ven las cosas hacia el futuro, hay ahí todavía una preocupación por lo económico que es muy relevante y que viene siendo constante. Digo, no es algo de este último tiempo, sino Claro. que tiene que ver con una sensación de una cosa no resuelta, pero ahora en un año electoral. O sea, capaz en el presente puede fluctuar cuál es el principal problema, pero a futuro el económico siempre está a tope. A futuro el económico siempre está a tope. Y fluctuó un mes, que es lo que vemos ahí. Claro. O sea, Y está- cambió un mes. Y eso está atado, digamos, la gente a la caída a la baja de la imagen de Milei. O sea, la gente relaciona el problema de la inflación con Milei o lo atribuye a otra cosa. Mirá, lo que también pudimos ver fue eso, ¿no? Veníamos viendo ya desde enero una baja de un puntito y medio, mes a mes, en la imagen de Milei. Esta vez hubo una baja importante. O sea, creo que lo que sucedió durante el mes de marzo y abril, el número de pobreza, cuando se pregunta a la gente sobre la pobreza, la gente te dice, bueno, un 40 y pico por ciento dice tiene que ver con la gestión del gobierno, pero otro 40 y pico por ciento te dice esto está mal medido. Cuando les preguntás si efectivamente ven que ese número, esa baja tan importante de la pobreza se refleja en la realidad, el 66% te dice que no. Entonces, si vos sumás todo ese Claro. combo de la inflación volvió a subir, poco, ¿no? Pero digo, a veces tiene que ver con, una cosa es efectivamente lo que la estadística te dice, bueno, Claro. ¿cuánto subió? Bueno, no subió tanto respecto del mes pasado, pero para un país donde la inflación es el cuco diario hace décadas, esa suba generó ese pequeño terremoto, ¿no? En la opinión pública. Más el número de pobreza, pero después la gente ve el número de pobreza, dice, uy, qué bien, bajó, pero cuando mira, se da vuelta y mira su situación diaria y mira la calle, dice, me parece que
acá entre la estadística y lo que yo percibo a diario no hay mucha relación. Bueno, de alguna manera tiene que impactar en la gestión de quien conduce hoy a nivel nacional las cuestiones económicas, ¿no? Y la imagen de Milei registró algún cimbronazo con el caso Libra, no sé, el ataque a periodistas, o sea, o solamente lo que afecta a la imagen de Milei es la inflación, la cosa económica y todo lo demás. La cosa económica, sí, la cosa económica. Habíamos medido también respecto de Libra, por ejemplo, sí hay una asignación de responsabilidad muy importante y eso había pasado. Sucedió Libra. Y fuimos a medir, o el acuerdo con el nombramiento de los jueces por decreto tampoco, o sea... Y eso porque la gente capaz no sabe ni cómo le afecta. Pero algunos consultores, no sé en el caso de ustedes, pero algunos consultores decían que ponerle en el caso de Libra había afectado la imagen de Milei, pero no la intención de voto o no la imagen del gobierno en general, pero que algo había hecho mella, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, algo había hecho mella en la imagen de Milei o en la credibilidad. A nosotros lo que nos había dado es, cuando preguntábamos por quién cree usted que es el responsable de esto que pasó, el presidente. Más del 60% te decía el presidente. ¿Está bien esto que pasó? ¿Está mal? No, más del 60% te decía esto no corresponde, está mal. Pero en ese momento, la imagen, en ese mes, la imagen bajó 1,5 puntos. No llegó al que se recupera. O sea, está mal, pero fue un error o fue algo menor. Exacto. Bueno, cuando nosotros vemos lo que pasó ahora, en abril, es, la conclusión que se puede sacar de mirar estos números es, pasó lo de Libra y bajó 1 puntito. Sube la inflación y te baja 3. Claro. O sea, el bolsillo sigue siendo la preocupación más importante. O sea, que ¿viste? Siempre se dice que Milei tiene 50% de imagen positiva, o sea, ya rompió ese... Sí, eso ya lo rompió. Lo mantuvo mucho tiempo y se decía como que está bien, está el 50% que es negativa, pero digo, tener 50 positiva no es normal para un político argentino y menos para un presidente, ¿no? No, pero también tener hoy un 40% de positiva también es alto. También es alto, sobre todo cuando vos esa imagen, bueno, es lo que estamos viendo ahí, también en abril lo que sucedió es que rompió eso, ¿no? Se cruzó la negativa con la positiva por primera vez en toda su gestión, básicamente. O sea, más negativa que positiva. Más negativa que positiva, pero después cuando vas a ver el ranking, sigue siendo el político con mayor cantidad, o sea, con más imagen positiva que de todo el espectro. Claro, eso yo te iba a decir, también le juega mucho a favor que la gente después le pregunta por otro personaje y te dicen, va a salir de acá. O sea, me quedo con este. Y es el que menor diferencial tiene, ¿no? Entre positiva y negativa. Entonces... Me apoyaron. ¿Viste? No lo quería. Bueno, vi que Villarroel sigue ahí, ¿eh? Pero eso es un caso muy, muy interesante para hablar, ¿no? Porque durante mucho tiempo era la 1 ella. Durante mucho tiempo a nosotros siempre nos llevaba un poco más arriba de él. También, o sea, el podio era siempre Villarroel, Bullrich, Milei, ¿no? Que también eso puede explicar un poco lo que ha sucedido el día de ayer. Pero eran como los 3 primeros. Y ahí hay un dato, salvo Bullrich, el dato es que los otros 2 son personajes nuevos. Claro. Y si nosotros miramos todos los que tienen mayor imagen positiva, está Leandro Santoro, ¿no? Ahí a nivel nacional con imagen positiva. Digo, hay ahí una... También son personajes que no tuvieron gestión, porque la gestión te desgasta mucho también la imagen. Exacto, son personajes que no han tenido gestión, que han estado más en el ámbito legislativo, como... Claro, o sea, es más meritorio lo de Bullrich, entonces, o sea, le pasa el trapo a los demás, porque pasó por 4 gobiernos, tuvo gestión. Fue funcionaria y así todo. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Y cómo se compatibiliza esto de que la primera preocupación de la gente es la inseguridad, pero la imagen de Bullrich, que es la responsable de la seguridad, esté tan arriba? O sea, ¿por qué no se cruza ahí, no se responsabiliza a Bullrich por esta situación? Pero fue en marzo. Después, ahora en abril, volvió a ser la segunda preocupación. Bueno, pero está en el top, está entre las más altas. Está en el top 3. El top 3 es inflación, inseguridad y corrupción.
¿Qué? Corrupción, o sea, volvió a estar arriba, porque en un momento había estado quinta, sexta. Sí, O sea, sí. ¿y qué? O sea, ¿por qué volvió? Si no hay caso, bueno, salvo Libra, pero recién decíamos que capaz no había pegado tanto. La verdad no le encuentro mucha explicación. Bueno, sobre Ficha todo Limpia, porque por ahí la lo puso distancia... en... Sí, bueno. Bueno, Cristina ahí, como diciendo... El debate por Ficha Limpia obviamente se centró mucho en Cristina y esto de que el gobierno no la puede no aprobar, pero a su vez la especulación política indica que le conviene que la mina sea candidata, bueno, y del votante yo creo que Milei le pusieron un poco, bueno, o sea... límites. Bueno, Ficha Limpia tiene una aprobación del 70%. Claro. Cuando vamos a preguntar también eso, ¿no? Sobre qué proyectos apoyan o cómo los ponderan, Ficha Limpia tiene una aprobación en la ciudadanía del 70%. Por el Ospenato no puede... No logra, pero no lo capitaliza. No capitaliza, esa es la La palabra. baja de edad de imputabilidad también, ¿no? Tiene mucho... porque el oficialismo siempre dicen eso. Nosotros salimos Déjame ver el machete. Y la gente no... Sabemos que con esta podemos ganar porque tenemos mucho apoyo social. Claro, se entiende cuando generalmente varios dirigentes de muchos del espectro dicen, che, bueno, es por acá. Sí, el espectro político dicen como, che, bueno, es por acá y algo tiene que haber. No, mira, no lo tengo en el ranking. Ah, mira. Sí. No. ¿Y para cuál otro hay? Miremos el machete. ¿Qué tenemos en el ranking? Obvio, sí, siempre hay que tener un machete. Que no me escuche mi hija, que en este momento está en la escuela. Por suerte. También se puede. Es importante aprender a copiarse igual. Sí. Yo sostengo eso. Sí, yo también lo Hay sostengo. que aprender a ser vivo también. Claro, yo también lo Hay que estudiar y sostengo, pero también- chicas, ¿a Exam- dónde tengo que mirar? Chicas, no. Sí. Pero los exámenes a libro abierto para mí son mucho más interesantes que los otros. Cuando uno estudiaba, como que el que no estudias de memoria, que tenés que pensar y analizar, es mucho Soy más profe interesante. también y siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Como dicen, no puede ser a libro abierto, te juro que la vas a pasar mal. Claro. ¿Universidad o colegio? Universidad. ¿Y qué das? Ciencia política. Sí, ciencia política en UBA y en Ditela, sí. Ujú. Que es una de mis actividades favoritas, qué sé yo. Hay gente La que va clase. al gimnasio, hay qué gente cátedra? que... mía. Ah, bueno. Estamos Ah, locos. tenés cátedra, Estamos sobrados. ¿Sos estricta? Sí, soy estricta, pero... Yo preguntaba porque yo me recibí hace 20 años, pero... Sí, no, bueno, empecé, yo siempre digo que es mi gran mentor en ciencia política con Luis Tonelli, dando clases claro. con Luis Tonelli. Ujú. A él le debo muchísimo de lo que sé y de lo que soy, así que sí. Que fue director de la carrera. Fue director de la Mirá. carrera, sí, bueno, eso, nada. Mi un- homenaje público a Luis. Un saludo para Luis. Sí. Bueno, Sí. decíamos, entonces, Vicky Villarroel, Bullrich y Milei, pero hoy, a mí me interesaba el mapa el ranking de los dirigentes, porque, o sea, cambió eso, está Puyaro segundo, y una lectura que se puede hacer es que, porque después de Puyaro vienen, creo que 3 libertarios, vienen Villarroel, Adorni, se puede decir que el segundo, o sea, es un opositor, o sea, como que los libertarios no concentran todas las imágenes positivas en el ranking, digo. No concentran todas las imágenes positivas, pero también es cierto que era por ahí el cuadro que veíamos antes, es que entre los dirigentes y sus sellos, ¿no? Sus sellos partidarios, hay poco traslado. Si vos ves las otras fuerzas, es la imagen respecto de cuánto le trasladan a su sello, a su espacio político, no tiene mucha Bueno, relación. esa es la principal La UCR. preocupación en la Libertad Avanza, porque no tenés, en el peronismo, incluso en el PRO, tenés dirigentes más conocidos. La Libertad Avanza en elecciones provinciales no tienen a nadie, digamos. No, pero fíjate cómo se explica quizás el salto de ayer de Patricia, se explica por eso también, por ¿no? eso. Bueno, o sea, Mauricio retiene mucho del PRO, o te diría un poco más, ¿no? Sí. Y Milei sí la Libertad Avanza, como que ellos dos sí los reconocen como amarillo-violeta, ¿no? Amarillo-violeta, sí, ahí está clarísimo. El resto tiene un problema. ¿Qué pasa con la UCR? ¿Va a desaparecer? Es una Mirá lo verdad. que es claro, ¿Qué dicen mirá los lo que es sondeos? La ¿Qué imagen dicen del los partido sondeos? o sea, terrible. Sí, ustedes deberían preguntar así. Yo la verdad metodológicamente no sé, pero che, ¿usted piensa que la UCR va a desaparecer? Mira, te voy a ser muy, muy sincera. Creo que si yo hago esa pregunta, o sea, hacemos esa pregunta desde la consultora, tengo que hacerle a mi mamá,
Algo así parecido a cómo es la película esta que se despierta y cree que todavía existe. Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Claro, le tengo que hacer algo parecido, película. sí. Porque... ¿Es radical? Muy. Uy, mirá, pobre. Pero está las puteadas ahora, ¿cómo es? Sí, sí. Ah, Sí. ¿Es radical, hoy en día es radical lustosista o cornejista? Uy, se va a enojar si... No, cornejita. hay que contar todo. Lo que pasa también Claro, ahí con el sello de Sí. la UCR es que, o sea, por ejemplo, el sello del PJ no lo tenés más y no es que el peronismo va a desaparecer. Para mí ahí hay como un... La UCR tiene desprendimientos radicales que van a ir dividiéndose en otras alianzas, lo mismo que el peronismo, porque el peronismo como en sí... Bueno, como sello tradicional, es el único que sobrevive para ser medido, ¿no? Vos podés preguntar como sello. Si vos preguntás por PJ, ¿no? Aquella vieja lista 2, la gente te va a decir cuál. Claro. ¿Cuál PJ? O sea, por eso... Bueno, la actitud de Cristina de ir al PJ también responde un poco a reapropiar ese espacio, Claro, me parece. ahí hay un tema que es importante. UCR no, UCR un 7.7, pero si vos preguntás es como, sí, sabemos qué es la UCR. Digo, el PJ tiene eso, es ¿cuál PJ? El PJ de los gobernadores, el PJ kirchnerista. Bueno, esa es la dificultad de medir ese sello como sello. Si fuéramos a hacer esta medición en términos metodológicos no tendría mucho sentido. Entonces tenés que ir a preguntar por Unión por la Patria y tenés que ir a preguntar por el peronismo, nosotros le decimos de Schiaretti, en el sentido de un peronismo federal. Y después sí tenés esto, ¿no? Hoy es amarillo y violeta. Claro. El grueso de la gente, ¿cómo interpreta las elecciones estas legislativas? ¿Hay que poner diputados en el Congreso? O sea, ¿qué? ¿O hay que validar o rechazar la gestión de Milei? Mira, lo que vemos es, primero, que hay un alto... 9 de cada 10 saben que hay elecciones legislativas. Y eso es importantísimo. O sea, yo siempre digo lo mismo. En Argentina podemos tener muchísimos problemas, pero a diferencia de otros países, 9 de cada 10 están informados, saben que hay elecciones legislativas y casi 8 de cada 10 te dicen voy a ir a votar. O sea, todavía conservamos que el domingo de elecciones es un domingo casi te diría como festivo. ¿no? Vamos. Donde la familia se reúne, donde haces el asado, donde vas a votar, donde estás pendiente de los resultados, digo... Ese espíritu todavía, y lo vemos en las mediciones, 9 de cada 10 sabe, 7 de cada 10 te dice sí voy a ir a votar. Después se te divide el escenario porque una cosa son las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que estamos viendo es, ahí hay una disputa entre candidatos que buscan nacionalizar la elección, para dar una señal al resto de los distritos, ¿sí? Sobre cómo, sobre todo este espacio de centro-derecha está buscando dar una señal al resto de los distritos por dónde hay que encolumnar el resto de las elecciones provinciales con vistas a octubre, y un espacio que está buscando retener el territorio donde nació. Sabemos que en política lo aprendimos con House of Cards, ¿no? ¿Sí? Aquellos que han visto House of Cards saben que la casa matriz es importante. Claro, si hay que defender el durazno, hay que defender el durazno. Si no lo vieron, vayan a verla. Pero se está dando eso en Ciudad de Buenos Aires. O sea, hoy Ciudad de Buenos Aires se convirtió como lo que era antes en la provincia, en la madre de todas las batallas, porque es el faro que va a señalizar por dónde se va a dar el resto de las disputas. Y después tenemos provincia de Buenos Aires, donde ahí todavía no se termina de definir, no termina de cuajar. Y cuando también uno de los intereses que tuvimos este mes fue ir a preguntarle a la gente, bueno, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿qué opina la ciudadanía de esta disputa que está habiendo dentro del peronismo, del oficialismo provincial? Sobre eso, ni llegaron a preguntar si alguien sabe qué es Movimiento Derecho al Futuro, ¿no? No. O sea, no hay chance. No, porque primero es que no tiene sentido medir ese sello cuando todavía no se sabe
quién va a ser candidato, cuándo y dónde. Claro. Ahí me llama la atención la paridad, digamos, entre Axel y Cristina. Están como muy parejos. Antes, no sé si Cristina estaba arriba y Axel más abajo, o siempre, digo, en imagen estuvieron parejos. Digo, si ahí preguntaron como un Kicillof dividido de Cristina, si es lo mismo, no sé cómo formulan esa pregunta, porque una cosa es si va él por la suya. Claro, estamos ganando. No, sí. Lo que sí preguntamos es qué pasa cuando, o sea, cómo ven esta disputa. Y ahí tenés 6 de cada 10 casi que te dicen, che, esta disputa no se entiende y no conviene. Claro. O sea, conviene. La respuesta más que es de unánime es, o sea, más allá de elegir uno de los dos bandos, es chetos al pedo. O sea, perdemos todos. Y aparte que no se entiende, digamos, porque si vos preguntás por qué están peleados, eso no se hay entiende. argumento, y la segunda pregunta, que acá lo debatimos mucho, es quién tiene más responsabilidad en una pelea sin sentido. Esa pregunta no la hicimos, pero... Muy fina. Es muy fina y sería ir a preguntar exacta, o sea, hacer casi... un universo da como ganas, ¿no? También, ¿no? De ir a ver, analizar especialmente ese fenómeno. Los que votan peronismo, quién tiene la culpa, ya un poco te dice para dónde van. Pero cuando vos preguntás en general y preguntás de esta disputa, ¿cómo creen que le pega al sello? Y te dicen, y no le conviene al sello, entonces ahí por lo menos hay un malestar. Del último sondeo, ¿cuál fue el dato que más le llamó la atención? Que decís, esto es raro. Mira, no sé si es raro. Lo que llama la atención en términos histórico-comparativos, si querés, es que en un momento donde hay una preocupación por la economía, hay una preocupación por la inflación, hay una preocupación por el futuro, o sea, cómo se ve el futuro, cómo se ve el presente, la mirada negativa sigue estando arriba. Lo que sucede es que todavía se conserve, o sea, el oficialismo nacional conserve un apoyo importante. Sí, el 48% aprueba la gestión y el 40% tiene una imagen positiva del presidente. En términos comparativos, históricos comparativos, eso sí es novedoso. Eso sí. ¿Y habla más del fenómeno libertario o más de la desintegración de todo, del hartazgo con todo la casta? Cuando vos observás las imágenes de todos y de qué están proponiendo los espacios, o sea, nosotras tenemos que salir a medir lo que los espacios proponen como figuras, ¿sí? Porque no podemos preguntar por alguien que no sabemos que existe, ¿sí? Entonces, me parece que tiene mucho que ver con que no hay propuestas nuevas del otro lado, ¿sí? Y no solo no hay propuestas nuevas, sino que está todo muy desintegrado. La ciudad de Buenos Aires muestra eso. O sea, el otro proyecto que tenía un apoyo importante, así como ficha limpia, era la eliminación de las PASO. Claro. Y ahí me salgo de mi rol de directora ejecutiva y me pongo en politóloga, y era para muchos y muchas politólogos y politólogas, era, ojo, porque eliminar las PASO tiene un costo que es que estamos viendo, ¿no? La oferta se desintegra. Ahora se desintegró la oferta que está enfrente, o sea, no hay un acuerdo sobre cómo hacemos frente a esto. ¿Tu opinión personal que era que había que eliminarlas, había que reformarlas? No, yo siempre fui una defensora de las PASO. Y te voy a decir algo que digo en clase siempre. El problema de la Argentina no es electoral, no tiene que ver con lo electoral, sino tiene que ver con la ley de partidos. ¿Qué parte de la ley de partidos? La ley de partidos. Los bajos requisitos para formar y mantener partidos. Eso, de nuevo, ¿no? En mi rol de profesora universitaria, no de... Bueno, para que no queden sellos dando vueltas. En la reforma electoral igual está, ¿o no? Que necesitas más... Pero eso no complica mucho a los partidos, más, o sea, terminás filtrando, digamos, que los más chiquitos no puedan competir, básicamente. Sí, y forzás a que las diferencias se resuelvan adentro de los partidos y no hacia afuera. O sea, esto de no me gusta, me voy y doy un portazo,
tiene, y es la tensión clásica, siempre ¿no? está el argumento de la izquierda, ¿no? Vamos a desaparecer si con esta reforma política, si nos exigís más para... Pero acá tenés la tensión clásica de cualquier democracia, entre representatividad y gobernabilidad, ¿no? Bueno, si vos vas a algo que obligue a la concentración dentro de pocas fuerzas, favoreces la gobernabilidad, porque si son menos actores con los que hay que negociar, las decisiones se toman de otra manera, y si liberás un poquito, abrís un poquito la canilla, favoreces la representatividad, pero complicás la gobernabilidad. Bueno, un punto medio, igual. Claro, esa tensión es y ahí, conectado con eso, en esta elección vamos a votar con boleta única, bueno, en la nacional también, ¿no? Está la pregunta de cómo va a impactar eso en el voto, porque cambia mucho la lógica de la campaña, de la elección, de todo, ¿no? ¿Y de qué se va a encontrar el votante cuando entra al cuarto oscuro? La realidad también es esa. El votante, cuando entra al cuarto oscuro, se va a encontrar con mesas totalmente distintas a las que se encontró en los últimos 30 años, 40 años. Entonces ahí también hay una responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos locales de una capacitación. Hay muchos politólogos que también dicen que la boleta única va a favorecer la fragmentación por el voto cruzado, digamos, mecánicamente es mucho más fácil decir, bueno, pongo un peronista de presidente, uno de izquierda de diputado. Y a los candidatos taquilleros. Claro, y hago medio un tatetí medio rápido y sale. Hay muchísimo escrito sobre el tema y sí, la conclusión es esa, sí. Sí. Pero, de nuevo, ¿no? Argentina hoy está atravesando y lo vemos en las imágenes, y lo vemos cuando medimos imágenes, y cuando medimos sellos, y cuando medimos intención de votos, que hay una fuerza y una imagen que concentra un porcentaje importante, y el otro 60%, o sea, alrededor del 40%, tiene una imagen positiva del presidente de la Nación, tiene una imagen positiva de la gestión nacional, del presidente de la Nación, de la vicepresidenta y de su ministra de Seguridad, ¿no? Digo, son las tres figuras que concentran. Y te dice que va a votar por un candidato de La Libertad Avanza. Cuando preguntás si las elecciones a quién fueran hoy, ¿a quién votaría? Un candidato afín a La Libertad Avanza. Del otro lado hay una dispersión. Entonces, esta pregunta que vos me hacías, ¿es una fortaleza del oficialismo actual o es una debilidad de la oposición? Y cuando mirás los datos, pareciera que es una debilidad de la oposición, ¿no? De no poder concentrar una mirada común que se contraponga. En algún punto es lo que, si nos retrotraemos unos años atrás, unas décadas atrás, digo, es lo que pasaba, ¿se acuerdan? Antes en la alianza, ¿no? Antes de la alianza era esa la discusión, y se termina en una alianza que, bueno, después fue un proyecto fallido. Pero digo, el problema quizás esté del otro lado. Bueno, y ahí tenés mecanismos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a boleta única? ¿Modificamos ley de partidos? Esas reformas se tienen que dar, ¿no? Más estructurales en el Congreso. Mientras tanto, con esta legislación del lado de la oposición, o sea, porque siempre hay que pensar en lo que tenemos actualmente. Después, si nos ponemos en politólogos y politólogas, ahora dentro de poco va a ser el Congreso Nacional de Ciencia Política, y ahí podemos pensar un montón. No pero ser eso, claro, pero hoy es muy lindo. Pero a los que nos gustan estas cosas es muy lindo, pero hoy la política lo que tiene que hacer es accionar con la estructura institucional actual y con estos datos. Y en ese escenario tienen que tomar decisiones. Bueno, lo que estamos viendo es que esa toma de decisiones se está negociando, ¿no? Estamos viendo. Y del lado del oficialismo tienen la seguridad de que un 40% tienen, y la seguridad de que es la única fuerza en el Congreso que tiene todo para ganar. Claro, el resto de las fuerzas, todas renuevan bancas. Claro. ¿Quién gana en Cava? No, yo te quería preguntar eso. ¿Está tan claro que gana Santoro, o vos dejás la puerta abierta para que la polarización esta que busca Adorni y La Libertad Avanza
pueda tener algún efecto y bueno, se la pelee. Mira, yo te puedo decir lo que medimos antes de que se definieran las candidaturas y antes de que se definieran las candidaturas hay esa disputa que estamos viendo todas las consultoras, ¿no? Sí, sí. Todas las consultoras estamos viendo prácticamente lo mismo, que es Santoro, Adorni y después el resto. ¿Quién gana? No sé. No. O sea, no ves tan claro que esta atomización favorezca sí o sí a Santoro, o sea, que es cosa jugada que gana y bueno, el resto abajo. No. Ay, Dios mío. Pues sí. No, pues, si Santoro no gana, es más fuerte la piña que la del PRO, me parece. O sea, digo, Santoro sale segundo, no sé, papi. No. O sea, hay 5 ofertas de derecha, boludo. Siempre pasa un poco, ¿no? Como que la ficha ganadora es complicado también conservarte, digo, porque hace que se te polarice más la elección. Si estamos todos diciendo, bueno, va a ganar Santoro y probablemente favoreces al discurso del gobierno seguro, con Adorni. Pero, o sea, hay dos cosas que no pueden convivir. O sea, si gana Adorni, Marra y Larreta sacan 3 puntos cada uno. O sea, digo, no puede ser que sean competitivos Larreta, Marra, los Penato y Adorni y Santoro no gane. Ya, para que gane Adorni tendría que la polarización Claro. misma tendría que llevar a que justamente a que él se lleve casi todo alguien va a el perder, centro, o sea, del centro para la derecha todo Si no. y que hagan una muy mala elección. Es como, hay cuentas que no me cierran a mí, pero bueno. Es también lo que tiene la elección de Cava, que es esto que hablábamos antes, ¿no? Para un par de fuerzas se convirtió en la posibilidad de dar una señal, digo, tanto para el PRO como para la Libertad Avanza, de dar una señal al resto de los distritos de quién debería encabezar en las elecciones provinciales y en octubre. Sí. Especialmente creo que ahí están esperando a ver. Se armaron su paso. Claro, funciona para esas dos fuerzas como un símil paso para el resto de los distritos. No es lo mismo si el PRO pierde por primera vez su distrito que si no. Claro, quedan muy debilitados para la negociación. Para la negociación en el resto de los distritos. Y si pierde por los 5 puntos ya ni hay negociación. Ya, no. Directamente. Es que es un poco lo que está diciendo el gobierno. Nosotros vamos con nuestro sello y ustedes se suman de a uno. Vengan de a uno. Exacto, vengan de a uno. Para el peronismo, kirchnerismo, filoperonismo, es otro el juego. Es poder decir, ganamos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahí también hay que tener en cuenta que los números que todas las consultoras tenemos o teníamos son un peronismo que sacaría el mismo porcentaje. Lo mismo de siempre, solo que nosotros no estamos saca más que divididos. el AMEN. Claro, no saca más que el AMEN. no es que están ganando votantes. Es que los otros se están perdiendo. Es que los otros ni siquiera se están dividiendo. se están dividiendo, Claro. ni siquiera es que están perdiendo, se están dividiendo. Claro. Digo, y este escenario lo vemos repetido en todos los distritos. El ganador no es ganador por mérito propio, sino porque del otro lado la oferta se fragmenta. Claro, podría pasar en la provincia si se fractura el axelismo y Cristina y por ahí te ganan el PRO y la Libertad Avanza yendo con Experto, Claro. con Santilli, con quien vayan, te gana. Pero Sí, lo que pasa es que es la primera vez que pasa en la Argentina, ¿no? El 2003 fue un escenario más o menos similar. Digo, entonces, también para bajar un poco las ansiedades de, ¿viste? No puede ser esto que está sucediendo. Bueno, ha pasado otras y veces ahí en la historia pensando en argentina. el 2003 y pensando en la figura de Néstor Kirchner, ¿vos ves como la posibilidad de algún emergente interesante en las provincias? ¿Tienen medido, no sé, alguien que... Claro, bueno, Puyaro puede ser, pero digo, Sí. alguien que nos esté pasando... O Yarlora, pero Yarlora lo vi medio bajo, más Sí. bajo que Schiaretti, entonces ahí ya me hace ruido. Sí. Pero alguien que pueda, claro, en una provincia capitalizar una oposición... Para eso deberían hoy, para que pudieran hoy surgir como emergentes, y Puyaro deberían proyectarse nacionalmente. Y lo que estamos viendo en las estrategias provinciales es que hoy todos están cuidando
De nuevo, ¿no? House of Cards, todos estamos cuidando el territorio, todos, y será otra discusión de octubre en adelante. Primero aseguremos el búnker y después vemos. Claro. Sí, que estratégicamente en política es lo que es acá lo que y en manual, Indonesia te dice el manual. Primero hay que cuidar el territorio y después dar la disputa nacional. Entonces, para poder medir si es posible que surja un emergente, es necesario que se proyecten nacionalmente, cosa que no está pasando. Si miramos las experiencias pasadas, en estos escenarios de fragmentación siempre han surgido figuras nuevas que después lograron capitalizarse a nivel nacional. Es una historia abierta. Lara, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Te vamos a volver a invitar. Cuando quieran. Como politóloga la próxima. Directamente. Como profesora politóloga y para dar mensajes a tus hijos de acá de que no se copien. De que no se copien y de que tienen que estudiar. Y que tu madre suelte el radicalismo, Lara, por favor. Te va a estar escuchando y me va a escribir y va a decir... Ese pibe irrespetuoso. No me cae. Que no me conoce. Habla de mí. Gracias, Lara. No, por favor, gracias a ustedes.